Recientemente se anunció que la industria del anime revivirá, es decir, saldrá un nuevo proyecto de Gintama. Esto ha hecho que todos los fanáticos de la serie se mueran de la emoción y vuelvan a ir en oleadas masivas a votar todas las temporadas con 11 de 10 en MyAnimeList, solo para que ciertos fans de cierta serie de alquimistas vayan en oleadas aún más masivas a votarle con menos de uno. El sagrado círculo de la toxicidad. Con el anuncio de サードイヤー RC ゲス Z 銀や先生 una adaptación de las novelas spin-off de Gintama, a todos los fans se nos ha salido una lagrimita de emoción por ver que la mejor ficción jamás escrita y por escribir aún tiene un último aliento de contenido para hacernos reír. Pero también nos hace recordar que Gintama es una serie que genera tres tipos de opiniones en las personas. La primera, es lo mejor del mundo. La segunda, me aburrió y la dejé a los 10 episodios. Y la tercera, ni la voy a ver. Siendo esta última la más común, ya que los fans de Gintama podemos ser muy intensos con lo buena que es, yo el primero. A cada persona que se me cruza le explico lo magistral del planteamiento estructural del chiste de Gintoki teniendo un pene de píxeles. Y es por chistes como ese que la gente piensa que Gintama es un bodrio raro de chistes groseros y sin sentido. Por lo que hoy, como defensor número uno de una serie animada creada por un ser humano que no sabe ni sabrá jamás de mi existencia con chistes dirigidos a una cultura totalmente distinta a la mía, es mi deber moral explicar de una vez por todas qué es Gintama, para aquellos que no sepan. Gintama es la unión de los vocablos japoneses Gin, que significa plata, y Tama, que significa alma. Pero eso no le importa a nadie. La trama de Gintama sigue a Gintoki, un ex samurái habitante de la nación de Edo, la cual años atrás fue invadida por aliens, lo que desencadenó una guerra entre estos y samuráis rebeldes que se oponían a su llegada. Al final, los aliens se establecieron y se instauró una ley de prohibición de espadas. Nadie además de la policía y los extraterrestres podían portarlas, por lo que nuestro prota, con sus 2 bolas plateadas, anda por ahí con una espada de madera. Gintoki conoce a un chico llamado Shinpachi y a una extraterrestre llamada Kagura, con quienes lleva un negocio de trabajo a demanda, llamado Yorosuya. Y la serie se desenvuelve en torno a las aventuras chistosas y dolorosas de este trío de personajes y el resto de secundarios que conforman entre todos el mejor cast de personajes jamás presentado en una obra escrita. La sinopsis puede sonar un poco rara, pero al ser una serie de comedia no desentona tanto y permite cosas curiosas como el uso de electrodomésticos en la época feudal de Japón. Sé que con todo lo que acabo de decir no suena la octava maravilla del mundo, pero un detalle importante es que la comedia de Gintama es increíblemente autorreferencial y ni siquiera rompe la cuarta pared, es que de plano pareciera que ni existe. Me explico. Con lo primero quiero decir que la serie está constantemente haciendo chistes sobre sí misma, sus personajes, sus tramas, sus chistes recurrentes, su autor e incluso de los problemas económicos de su estudio de animación y el miedo de los personajes de que cancelen el programa luego de que los quitaran del prime time, cosa que en verdad pasó, lo cual es sumamente hilarante. Y con lo segundo, quiero decir que la cantidad de chistes que se hacen sobre otras series, videojuegos, películas, otros mangas de la Jump, sus animadores o su público mismo es enorme. En más de una ocasión los personajes se han referido directamente a la audiencia o a los trabajadores que animan los episodios. También es común verlos hacer comentarios sobre su rol en la serie, como cuando dicen que Shinpachi es el tipo serio de la serie, por lo que su deber es dar pie a los chistes de Gintoki y Kagura. O cuando vemos a Gintoki quejarse por no haber aparecido en los primeros 9 minutos del capítulo cuando él es el protagonista y debe tener más relevancia que todos los demás. Su comedia es sumamente peculiar y si bien hay series que son autorreferenciales y rompen la cuarta pared constantemente, ninguna lo hace como Gintama, te lo aseguro. Lo que sí debo aclarar es que es un humor muy específico y que a veces peca de ser muy local, por lo que muchos chistes se pueden perder en la traducción y si no los ves con subtítulos que los expliquen te van a ser muy difíciles de entender. Ese es el único problema real que le encuentro. Pero, además de sus chistes, Gintama te ofrece un trasfondo de sus personajes y sus historias, además de una trama que tiene más para ofrecer a nivel narrativo de lo que aparenta, pero para explicártelo tengo que ser un poco más específico. Hasta este punto he dicho detalles de la serie que no son nada más allá de lo que puedes esperar o hayas oído, pero si con eso no fue suficiente para convencerte de que le eches un vistazo, voy a hablar de cosas que si bien no son spoilers, son características de la serie que es mejor no saber antes de verla, para que el factor sorpresa de veras te tome por sorpresa y disfrutes más el viaje. Por lo que si quieres ver Gintama o te lo estás planteando, te recomiendo dejar el video hasta aquí. Una queja recurrente con Gintama son sus primeros episodios. Se suele decir mucho por ahí que los primeros 50 son un somnífero, pero que después de ellos empieza la verdadera historia. Esto es gracias a que después de estos capítulos empieza el primero de los llamados arcos serios, los arcos argumentales que se enfocan en situaciones serias que te cuentan más de la historia de los personajes, su desarrollo o situaciones donde el foco no son los chistes. Estos arcos son muy queridos por los fans porque suelen mostrar un despliegue de calidad narrativa increíble. También ayuda a que se vean más épicos el hecho de romper con la constante comedia, contando con momentos muy emotivos, tristes, impactantes y esperanzadores que te van a tocar fibras que jamás pensaste que podrían. Hacen que puedas apreciar el potencial de la serie más allá de sus chistes. Por eso son muy apreciados por los fans.
La serie en total tiene más de 360 episodios que se dividen en algunos con tramas episódicas, otros perteneciendo a arcos de comedia y otros a los arcos serios. Estructura que se rompe a partir de cierto punto donde la obra empieza a encaminarse al clímax y conclusión de toda la historia que te han ido contando y la que falta por contar, donde se vuelve todo un largo arco que mezcla lo serio con lo gracioso en un balance ideal. El fuerte definitivo de Gintama, además de su humor, es sin duda su cast de personajes. Da igual a quién le preguntes, te dirán eso sin titubear. Cuenta con no solo un excelente trío protagónico, sino con un reparto de secundarios que podrían cada uno tomar un papel protagónico por los originales y carismáticos que son. Literalmente puedes pensar en cualquier personaje y sabes que podría tener su propia serie. En este aspecto, Plateado Alma brilla enormemente, y como rareza en la industria en los años donde se estrenó, por allá en el 2003, los personajes femeninos están muy bien trabajados, y muchos podrían ser considerados de los mejores, como Suki o Kagura. En síntesis, Plata Alma tiene un humor muy particular, al que puede que te acostumbres o no, pero que si te gusta, pues te gustará demasiado. Y si con todas las flores que le he echado aún no te decides si verla, te propongo algo. Para ayudarte a saber si te gustará, te comentaré un par de situaciones que ocurren en la serie, siendo la mayoría las centrales de sus respectivos arcos, para ver si te hacen gracia y que puedas tomar una decisión. Número 1. Unos alienígenas abducen gente para convertir partes aleatorias de sus cuerpos en destornilladores para poder arreglar su PSP. En el proceso, varios personajes son dejados con extremidades o torsos como destornilladores, y en el caso del prota, su pene. Número 2. Se hace una encuesta de popularidad en la revista Jump y los personajes inician una guerra civil por quedar en lo más alto, formando bandos y eliminándose los unos a los otros de forma silenciosa y rastrera. Número 3. Cualquier episodio con este tipo. Número 4. Una espada alienígena viviente se inserta en el recto de Gintoki y se niega a dejarlo hasta que lo ayuden a reencontrarse con su familia espada alienígena viviente. Y número 5. Hostocar.